El día de hoy, buenas tardes, compañeros y amigos del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, Asociación Civil. El día de hoy nos complace en tener presente a una distinguida investigadora, a la doctora Verónica Zamora Gutiérrez, quien el día de hoy nos va a acompañar con una conferencia sobre retos y aplicaciones para el uso de Open Data de grabaciones ultrasónicas de murciélagos. Quiero también agradecer la presencia del doctor Alfonso Núñez, del maestro Oscar Báez Montes, quien es secretario del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales. El maestro Oscar Vaca nos va a hacer favor de conducir esta sesión, para lo cual le cedo el uso de la voz para que nos haga el favor de presentar el currículum de la doctora Verónica Zamora Gutiérrez. Maestro Oscar, si es tan amable. Muchas gracias, Andrés. Agradecemos a la doctora Verónica Zamora por la invitación que le hicimos para compartir esta conferencia el día de hoy, y voy a comentarles un poco sobre la formación de la doctora Verónica. Bueno, ella es egresada de la licenciatura en Biología en la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Ciencias en Biología con especialidad en Sustentabilidad y Biodiversidad por la Universidad de Leiden University de Holanda, y cuenta con un doctorado en Zoología por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ella, bueno, pues tiene el nombramiento dentro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Asimismo, como miembro del Colegio de Profesores del CIDIR Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional, pertenece al núcleo académico complementario del doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico de la Unidad de Durango. Asimismo, bueno, pertenece al núcleo académico básico del programa de la Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental. Asimismo, también es académico visitante del Center for Biological Science de la Facultad de Ciencias Ambientales y Naturales de University of Southampton en Inglaterra. Ella, bueno, pues ha sido responsable técnica de múltiples proyectos, muchos de ellos actualmente todavía en curso. Por ejemplo, la caracterización de la vulnerabilidad de murciélagos cavernícolas en el norte de México, el establecimiento de una red de monitoreo PIC-TAC para recabar información sobre las dinámicas poblacionales. Asimismo, un proyecto sobre migración y dinámica de infección en murciélagos financiado por el CONACYT. Otro proyecto sobre rastreando murciélagos por la conservación, un estudio colaborativo sobre el comportamiento de forrajeo de los murciélagos nectarívoros. Bueno, pues en realidad ella tiene múltiples colaboraciones y ha formado también múltiples estudiantes. Su producción científica, entre la más reciente, bueno, pues tiene varias papers en revistas indexadas. La última de la más reciente, bueno, pues sobre agrochemical bioaccumulation in Pitaya cacti de Stenocereus querétaroensis and its effect on bats interaction and yield, the Journal of Homology. Y bueno, pues tiene un currículo muy amplio. Ha sido también, participa como docente, como profesor titular de la materia de Seminario de Investigación 2 en el doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico. Asimismo, también ha sido docente de la maestría en Gestión Ambiental, también del CIDIR en la Unidad Durango, en diversas materias como manejo de fauna silvestre, fundamentos de las ciencias ambientales. Asimismo, también ha sido también docente en licenciaturas, por ejemplo, en las carreras de Ingeniería en Desarrollo Comunitario, en la University College of London, en la licenciatura de Biological Science. En la Universidad de Guadalajara también he impartido materias como paleobiología, biogeografía, etc. Bueno, pues ella ha sido directora como les decía, ha formado diversos recursos humanos, ha dirigido tesis
a nivel de licenciatura, de doctorado, así como también ha formado parte de diversos comités de titulación. Ella, bueno, pues ha tenido una alta trayectoria en su movilidad académica, en su experiencia que tuvo en la Universidad de Ámsterdam, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico del Valle de Guadiana, en el Departamento de Wildlife and Fisheries Science en Texas E&M University, y bueno, en realidad tiene pues muchos seminarios y conferencias también en los que la doctora participado, pero sí también me gustaría resaltar de la doctora Verónica, bueno, pues que ella forma parte también de sociedades científicas como la American Society of Mammalogists, la Asociación Mexicana de Mastozoología, British Ecological Society, Cambridge Philosophical Society, el Colegio de Profesionales de Ciencias Biológicas de Durango, North American Society for Bird Research, de la Red Temática de Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados. Asimismo, bueno, pues ella ha recibido diversos reconocimientos. El más reciente, pues fue en 2021 como el reconocimiento al mérito profesional, la medalla Juan Luis y Fuentes Lemus, en la categoría de investigación para investigadores en formación por la Federación Mexicana del Colegio de Biólogos. Ha sido investigador honorífico del Padrón Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango. En 2019 recibió también el premio Becas para las Mujeres en la Ciencia de L'Oréal, UNESCO, CONACYT, AMC, también el premio Bernardo Villa, la mejor tesis de doctorado en el Congreso Nacional de Mastozoología, y bueno, pues diversos reconocimientos que desde estudiante ha recibido la doctora Verónica, y bueno, pues es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Verónica. Asimismo, bueno, pues les pido a todos los asistentes que nos acompañan en esta transmisión vía Zoom, bueno, pues mantener sus micrófonos en silencio durante la transmisión de esta ponencia. Estos podrán ser abiertos en el periodo de preguntas y respuestas, para cual pues, les solicitamos levantar su mano virtual en caso de tener alguna de ellas o hacerla llegar mediante el chat. Esta conferencia también se está transmitiendo a través de nuestra página oficial del COBIAMJAL en Facebook, y además será colocada en nuestro canal de YouTube. A todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales también nos pueden hacer llegar sus comentarios, y por el mismo medio estaremos enviando un link que aparecerá en el chat durante esta transmisión para su registro y para el envío de su constancia de asistencia. Les recordamos que el registro estará solo abierto durante la sesión en vivo para todos aquellos que nos sigan durante esta transmisión. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo a la doctora Verónica Zamora el micrófono para que nos pueda comentar acerca de esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Me puso nerviosa la introducción, la presentación. Agradezco mucho la invitación, Andrés y Oscar. Para mí es un honor estar platicando con ustedes y pues espero que disfruten la charla del día de hoy. Pues ya sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla y si hay algún problema, me dicen, por favor. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que disfruten la ponencia del día de hoy. Tal como mencionó Andrés, el día de hoy voy a hablar un poquito sobre los retos y las aplicaciones para el uso de los datos abiertos de las grabaciones ultrasónicas de murciélagos, que es parte de mi área de especialización de investigación. Yo pertenezco al programa de cátedras CONACYT y actualmente laboro en el CIDIP Durango,
del Instituto Politécnico Nacional, y aquí les dejo mi correo si alguien desea contactarme para platicar sobre este tema o pues en general, ¿no?, de temas de murciélagos. Pues el día de hoy la charla va a estar dividida en 4 secciones. Son en realidad temas muy grandes y la intención del día de hoy es hacer una mención general de ellos para que todas las personas que están participando y que nos escuchan pues se den una idea realmente de todas las posibilidades que existen del estudio acústico de los murciélagos. Voy a iniciar platicando brevemente sobre generales de la ecolocalización, que es una de las características más importantes en los murciélagos. Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los retos en estudiar a los murciélagos desde el punto de vista acústico. Vamos a hablar un poco sobre qué es el Open Data de las grabaciones ultrasónicas de los murciélagos. Y finalmente vamos a revisar de manera breve cuáles son las aplicaciones en cuestiones de investigación sobre las grabaciones de murciélagos y hacia dónde nos dirigimos en esta área en México. Bueno, sobre la ecolocalización, vamos a hablar un poquito sobre la diversidad de murciélagos, ya que es el segundo taxón de mamíferos más diverso en número de especies a nivel mundial. En el mundo existen 1,400 especies, de las cuales en México tenemos 140, lo cual nos posiciona en el 5º país más diverso en cuestión de murciélagos. A mí me gusta mucho mostrar esta imagen porque nos muestra de una manera muy interesante la gran diversidad de formas que hay en los murciélagos, de las formas de sus orejas, las formas de sus cráneos, de los diferentes como características que tienen en su cara, ¿no? Pues todas estas diversidades morfológicas de formas que hay en ellos, pues se traducen también en una enorme diversidad ecológica. Y de hecho, los murciélagos están entre los mamíferos más diversos ecológicamente. Tenemos murciélagos que se alimentan de otros animales, los cuales son carnívoros, algunos se alimentan de insectos, algunos especializados en alimentarse de néctar, de polen, de frutas, de semillas. Incluso tenemos a los famosos vampiros que se alimentan de sangre, que es una especialización única en este grupo de animales, ¿no? Y justamente esta gran diversidad taxonómica y ecológica se debe a 2 características evolutivas que se conjuntaron en este grupo. En primer lugar, pues son los únicos mamíferos que vuelan verdaderamente, y esto se dio gracias a una transformación evolutiva de un brazo hasta transformarse en un ala. La otra característica no es exclusiva de los murciélagos, pero sí está entre una de las características únicas, es que emiten sonidos mayoritariamente ultrasónicos para moverse en el ambiente. Y en esta gráfica les quiero mostrar más o menos el rango de frecuencias que manejan los murciélagos, que van desde aproximadamente 7 kHz hasta más de 100, en comparación con otros animales como nosotros acá los humanos, que tenemos un rango auditivo muy estrecho, en comparación con otros grupos de mamíferos como los delfines, que están entre los que manejan las frecuencias más amplias, por ejemplo las ratas que también escuchan y se mueven entre los rangos ultrasónicos, etc. Y bueno, aquí puse esta palabra de mayoritariamente resaltada, porque en algunas ocasiones se piensa que los murciélagos solamente se mueven en el rango ultrasónico, pero no, en realidad se mueven en muchos rangos, incluso en el auditivo que nosotros manejamos, y esto lo voy a explicar más adelante. Tenemos que considerar que los pulsos de ecolocalización al final es sonido, y como sonido pues también siguen las reglas físicas de cualquier sonido, como la música, nosotros hablando, el ruido pues de las ciudades, etcétera. Y al final de cuentas, el sonido es simplemente una presión que se hace de vibraciones en el aire y se van moviendo, traduciendo a través del aire, moviéndose por las moléculas que existen, ¿no?, en el ambiente. Pues aquí tenemos una representación de lo que es una onda de sonido cualquiera. Tenemos diferentes elementos que la componen. Por ejemplo, aquí del eje de las X tenemos la amplitud, que es la presión que el aire ejerce en el ambiente, ¿sí? Tenemos lo largo de una onda que se compone de un ciclo, y el ciclo es cuando la onda sube y la onda baja, ¿no? Y esto es, como menciona, es un ciclo que se mide también a través del tiempo.
Hay un elemento muy importante para el sonido que es la frecuencia, como les mostré en una de las gráficas, y la frecuencia se refiere simplemente al número de ciclos, que es la subida y la bajada de una onda, que es un hertz por segundo. Tenemos, por ejemplo, frecuencias que se les dice frecuencias bajas y frecuencias altas, que se refieren a si la longitud de onda es amplia o es muy corta, y aquí la vemos esquematizadamente. Los sonidos que manejan una frecuencia baja tienen por lo general ondas muy largas y como ven pues hay mucho espacio entre ellas. Sin embargo, las frecuencias que son altas, las ondas son más cortas y están muy cercanas entre ellas. ¿Sí? Y bueno, como mencioné, pues la amplitud se refiere también a la intensidad del sonido, y la intensidad del sonido es la fuerza que hay en el llamado o en el sonido, que es la medida de presión que se mide en decibeles a cierta distancia de la fuente que emite esta intensidad. En murciélagos, de manera muy generalizada, tenemos como una división de las especies. Uno de ellos se les llama los murciélagos susurradores, y se tiene la creencia de que sus llamados son de intensidad muy baja, o sea, no tienen mucha fuerza en el llamado, y más o menos se miden a una fuerza de 60 decibeles a 10 centímetros de distancia. Y después tenemos las especies de murciélagos con llamados de alta intensidad, los cuales tienen una amplitud pues, de más de 110 decibeles medidas a 10 centímetros. Esto va a ser importante porque la capacidad de monitorearlos desde el punto de vista acústico, pues va a depender mucho justamente de la intensidad de los llamados, porque si los llamados son muy tenues, se van diluyendo a través del ambiente, entonces realmente la señal que va a llegar a los aparatos especiales que usamos para detectarlos, pues va a ser muy baja, ¿no? Entonces, por lo general se ha tenido la creencia de que estos murciélagos susurradores no son candidatos para ser monitoreados acústicamente, justamente por esta característica de la intensidad de sus llamados. ¿Sí? Ya aterrizando en los murciélagos, no solamente en el sonido, sino en sus pulsos, pues tenemos diferentes componentes que son funcionales, y esto va a estar directamente ligado a justamente la función que va a ejercer este pulso desde el punto de vista ecológico. Por ejemplo, tenemos dos tipos de pulsos generales, uno que les decimos los FMs o de frecuencia modulada. Aquí vemos una esquematización de ellos. Este tipo de pulsos abarcan una banda muy amplia de frecuencias. ¿Sí? Aquí vemos esta línea. No sé, pueden tener más de 30, 40 kilohertz, desde la frecuencia máxima hasta su frecuencia mínima. Por otro lado, tenemos los llamados de frecuencia constante, que los vemos aquí del lado derecho, que como su nombre lo indica, manejan más que nada una sola banda de frecuencias, no varían demasiado. ¿Sí? Aquí vemos del lado del eje de las X, que son las frecuencias que se manejan, y del lado de las Y, la duración del llamado en milisegundos. ¿Sí? Entonces, los pulsos FMs abarcan muchas frecuencias y duran muy poco en el tiempo, mientras que los de frecuencia constante abarcan una banda muy estrecha de frecuencias, pero son muy largos. Esto quiere decir que abarcan mucho tiempo, son llamados muy largos. Aquí tenemos otra esquematización de las diferentes formas de los pulsos, los de frecuencia constante, los de frecuencia modulada, perdón, los de frecuencia constante, que son más planos y largos en el tiempo. Y bueno, también hay unos que varían un poco, se les dice cuasi constantes, porque tienen algunas partes que son de frecuencia constante y otras son de frecuencias moduladas, ¿sí? Pues como podemos ver aquí, pues existen diferentes elementos que componen estos pulsos, y estos también son muy variables, ¿no? También dependiendo de la especie a la que pertenecen. Por lo general, los pulsos dominados por este componente de frecuencia modulada, que son los que abarcan muchas frecuencias, como les mencioné, son pulsos cortos en el tiempo, generalmente tienen una frecuencia que decrece, que va de una frecuencia máxima a una frecuencia mínima. La energía o la intensidad que se genera en el pulso está repartida a lo largo de todas estas frecuencias. Generan ciclos de alta función, o también se les conoce como high duty cycles. Y estos pulsos le dan a los murciélagos un gran detalle en el entorno, pero también son pulsos de corto alcance
en cuestión de distancia. Esto significa que un murciélago, al utilizar su radar, que es la ecolocalización, puede obtener información muy fina, por ejemplo, de texturas, distancias, del movimiento de su presa, etcétera, pero esto solamente a una distancia muy corta. ¿Por qué? Porque este tipo de frecuencias se diluyen muy fácilmente en el ambiente, entonces no pueden viajar muy lejos en el aire, ¿no? Por lo contrario, los pulsos dominados por estos componentes de frecuencia constante, que solo manejan un par de frecuencias, pues son pulsos largos de mucha duración. La energía está repartida pues, en una sola frecuencia porque no abarcan muchas. Los ciclos que generan son de baja función o lo que se les llama low duty cycles. Estos pulsos, opuesto a los de frecuencia modulada, no le dan a los murciélagos mucho detalle de su entorno, pero por el hecho de manejar pocas frecuencias sí pueden viajar en distancias muy largas, ¿no? Entonces, digamos que se compensan algunas cosas mientras se sacrifican otras, ¿no? Pues justamente, bueno, aquí estamos viendo lo que les llamaba de low duty cycles y los high duty cycles, que son los de frecuencias altas y frecuencias bajas, ¿no? Entonces, estas frecuencias de arriba sí viajan distancias largas, pero no dan mucho detalle del entorno. Estos viajan a distancias cortas, pero sí te dan mucho detalle del entorno, ¿sí? Y estas representaciones del sonido de manera gráfica, pues se hacen en una visualización que nosotros llamamos sonograma, y hay dos representaciones, el oscilograma que maneja la energía y ya el espectrograma que se representa con frecuencias en kilohertz y tiempo en milisegundos, ¿no? Y bueno, justamente todas estas características que ya vimos de los llamados, que la frecuencia, que la duración, los ciclos, el high, el low, eso se va a traducir a una función que los diferentes tipos de llamados les van a dar a las especies. Estas funciones pueden ser que ubiquen su alimento, lo que nosotros llamamos los trenes de alimentación, también los va a ayudar a que se orienten espacialmente, que son los pulsos de ecolocalización, y también les va a ayudar a comunicarse, lo que nosotros llamamos los llamados sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los llamados que les mencioné de larga duración, que no les dan mucho detalle del entorno, son utilizados principalmente por algunos murciélagos que se mueven principalmente en zonas abiertas, y como son zonas abiertas no hay muchos obstáculos, entonces los murciélagos no necesitan mucho detalle de su entorno porque no van a chocar con casi nada, pero sí necesitan pulsos que viajen a distancias muy largas para poder encontrar su alimento en espacios tan grandes como es el cielo abierto, ¿no? Contrario con algunas especies que se especializan en forrajear en zonas con mucha vegetación, pues esos a lo contrario sí necesitan mucho detalle de su entorno para no chocar con los obstáculos, con la vegetación, y no necesitan que sus pulsos viajen a larga distancia, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se traduce el sonido, los diferentes detalles del sonido en una función ecológica, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son todos los retos que nos representa a nosotros estudiar a los murciélagos, considerando que justamente pues el sonido se rige por muchas cuestiones físicas, ¿no? Y tenemos que considerar todos estos elementos de las funciones del sonido para los murciélagos. Existen 4 retos principales a los que nos enfrentamos como investigadores en acústica. Uno es la gran similitud de llamados que hay en las diferentes especies de murciélagos. Estos llamados pueden ser muy plásticos, existe mucha variación. El material de referencia que existe de los diferentes llamados de las especies, porque pues México es un país muy rico en murciélagos, entonces es un reto obtener este material de referencia. Y también un reto es los métodos de análisis que vamos a utilizar, ¿no? Para traducir este sonido en una respuesta ecológica. Con respecto a la similitud de los llamados, bueno, algo que tenemos que considerar, a diferencia, por ejemplo, del sonido de los murciélagos al sonido de las aves, es que en los murciélagos la ecolocalización evolucionó por razones sensoriales, por razones útiles, ecológicas, no para conferir identidad de especies. Por ejemplo, los cantos de las aves se utilizan mucho para comunicarse entre especies, y eso sí evolucionó para conferirle a cada especie de ave pues una identidad propia, ¿no? En los murciélagos no es así. Aquí en este mapa les estoy mostrando un trabajo que hizo Walters y colaboradores en el 2012, que midieron diferentes detalles de los pulsos
y vieron qué tan diferentes o similares eran los pulsos en las especies que existían en cada país, y ellos desarrollaron un índice de similitud de llamados. Los colores significa que mientras más rojo es el lugar, más similitud de llamados existen entre las especies que habitan en esa zona geográfica. Entonces, como pueden ver, aquí en México pues está bien rojo. Esto significa que las especies que habitan aquí en nuestro país tienen una similitud de llamados muy alta. O sea, hay muchas especies que incluso pues, casi son imperceptibles las diferencias entre ellas en cuestión de acústica, ¿sí? Incluso pues entre nosotros los investigadores que trabajamos esta área, decimos que ya hay grupos de murciélagos que presumimos ya no se pueden identificar a nivel especie utilizando sonidos. Y uno de estos grupos es el que vemos aquí abajo, que es del género Myotis. Son murciélagos de la familia Vespertilionidae, principalmente forrajeadores de zonas de borde e insectívoros, ¿no? Pues como podemos ver, pues los llamados son de formas muy similares. Y aunque nosotros visualmente podríamos decir que sí se pueden separar, pues en el siguiente reto les voy a mostrar que no es tan fácil porque estos llamados pueden cambiar según la función que están desempeñando. Y eso me refiere a la gran plasticidad y variación que tienen las especies para ajustar sus llamados dependiendo de sus necesidades ecológicas. Existe una gran cantidad de estudios que ya han demostrado que una misma especie puede modificar sus llamados dependiendo de diferencias anatómicas. Esto quiere decir que, por ejemplo, los juveniles no ecolocalizan igual que los adultos, las hembras no ecolocalizan igual que los machos, e incluso se ha encontrado que existen como dialectos regionales entre la misma especie, o sea que, por ejemplo, una misma especie de acá del norte de México no ecolocaliza igual que, por ejemplo, una especie del sur, ¿no? Etcétera. Entonces hay muchísimas diferencias involucradas en esta plasticidad y esta variación. Y también, como vimos, pues van a variar dependiendo de la información que quiero obtener de su hábitat, del comportamiento, de la presa o el alimento en el cual se está enfocando, etcétera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando una misma especie que se llama Vespertilio murinus, cómo se da la variación intraespecífica, o sea, de la misma especie, dependiendo del hábitat en el cual se está moviendo. Por ejemplo, aquí es del lado izquierdo, encontramos al mismo individuo que está forrajeando en un espacio cerrado, por ejemplo, dentro de la vegetación, y vemos cómo la misma especie va modificando su llamado según se está alejando de la vegetación y va entrando en una zona completamente abierta. Entonces, si se fijan, es capaz de modificar completamente un pulso FM a un pulso de frecuencia constante, ¿no? Entonces, si nosotros no tuviésemos una adecuada documentación de que esta especie es capaz de hacer esto, pues si nos muestran llamados aislados, por ejemplo, este y luego este, nosotros diríamos que son especies completamente diferentes, ¿no? Entonces, aquí es donde el reto ya empieza a hacerse más interesante, ¿no? No es solo que las especies se parecen mucho entre ellas en cuestión acústica, sino que esta plasticidad y variación incluso nos puede hacer confundir una especie con otra completamente diferente. También existe la variación entre específica por presencia de conespecíficos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando hay muchos individuos de la misma especie volando en un mismo lugar, ya sea que están saliendo de su refugio o están forrajeando juntos, pues ellos tienen que variar un poquito sus frecuencias y sus tiempos en los cuales se maneja cada uno de ellos para evitar que los ecos que rebotan de su ecolocalización se contrapongan con los de los otros y no les vaya a llegar los ecos de las otras, de los otros individuos y vaya a haber confusión entre ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica A estamos viendo a un individuo de la especie Tadaida brasiliensis forrajeando solo. Entonces, realmente no hay mucha variación en su llamado, pero aquí en la gráfica B vemos la variación que existe de la misma especie de diferentes individuos que están forrajeando juntos, ¿no? Entonces, realmente la diversidad de frecuencias que se manejan es muy amplia, incluso dentro de la misma. Por ejemplo, aquí estamos viendo un mapa que combina diferentes elementos, ¿no? Ya hablando del reto 3, ¿qué tanto se tiene documentado los llamados de las especies? Vemos también un mapa elaborado por Walters y colaboradores del 2012. En aquel entonces
cuál era la cobertura que existía de datos de uso libre sobre referencias de llamados de colocalización de murciélagos. Contrario al otro mapa, rojo significa que existe mucha cobertura y verde significa que hay poca cobertura. Entonces aquí vemos de nuevo a México, que la cobertura pues está entre muy baja, que hay zonas verdes que casi no existe ninguna cobertura de material de referencia, hasta zonas amarillas que digamos tienen una cobertura media, ¿sí? Entonces estos mismos colaboradores de Walters juntaron el mapa anterior que les enseñé de la similitud entre los llamados, el material que existe de referencia, e hicieron un índice de potencial para el estudio acústico en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, igual aquí tenemos a México en color verde, que significa que para ellos en el año 2012, México realmente no tenía mucho potencial para hacer una identificación acústica de todas las especies que existen en nuestro país, ¿sí? Entonces, más adelante les voy a mostrar cómo nosotros estamos retando este resultado, ¿no? Del estudio del 2012, que hace pues, prácticamente ya 10 años, ¿no? Aquí en una revisión que hice con unos colaboradores en el 2021, quisimos ver si realmente la cobertura del material del 2012 al 2021, que casi 20 años después, había mejorado. Y pues sí ha mejorado un poco, pero no significativamente. Aquí en rojo bueno, no ven porque está muy chico, pero en rojo se ven las bibliotecas de referencia acústica que existen a nivel mundial, pero de zonas tropicales, como nuestro país. Entonces ya existe una buena representación de este tipo de material de referencia, pero si nos metemos a analizar la utilidad de este material de referencia, pues todavía hay ciertos detalles que se tienen que mejorar. Por ejemplo, algunas bibliotecas no son de uso libre, tú no puedes meterte y bajar los datos, también muchas de ellas no existe la información de los metadatos con los cuales se tomaron las grabaciones, tampoco las grabaciones están asociadas a una identidad de especie, etcétera, ¿no? Entonces, de esto que existe, se reducen a un porcentaje mucho menor el material que realmente es útil para hacer identificación acústica de murciélagos en zonas particularmente tropicales y megadiversas. Otro reto para el estudio de los murciélagos desde este punto de vista, pues son los métodos que nosotros utilizamos para analizar el material acústico. Si las personas que nos están escuchando han trabajado en esta área, pues se podrán imaginar que el material que se obtiene es monstruoso, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, una noche de grabación, pues tendríamos 10, 12 horas completas de puro sonido que se tiene que analizar. Y si nosotros recordamos que el tiempo que usan los llamados de murciélagos es milisegundos, pues imagínense la cantidad de llamados a nivel milisegundos que podrían existir en 12 horas de grabación, ¿no? Entonces se hace realmente una cantidad monstruosa, ya no manejable de datos que se podrían estar acumulando con proyectos incluso a mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, tradicionalmente, la forma en la que se han estado analizando este tipo de material acústico es a través de parámetros de pulsos. ¿A qué me refiero con esto? Que de uno de estos pulsos de colocalización se extraen ciertas mediciones, por ejemplo, la frecuencia mínima del pulso, la frecuencia máxima, la duración en milisegundos, la frecuencia en la cual existe la mayor intensidad o la mayor energía, la distancia que existe entre pulsos. Hay muchísimas, se pueden derivar muchos parámetros, los cuales podemos medir, pero pues se tienen que medir manualmente, ¿no? Entonces, mientras más parámetros usemos, más inversión de tiempo se tiene que usar para medirlos, ¿no? Aunque ya hay softwares que te ayudan en esta tarea de que extraen los parámetros de manera automatizada, pues de todas formas es una gran inversión de tiempo porque se tiene que supervisar aún así los softwares que hacen esto, ¿no? Y bueno, el análisis estadístico tradicional que se usa después de tomar estos parámetros es que se mete a un análisis multivariado de parámetros y pues por un clúster te va diciendo los diferentes pulsos a qué especie potencialmente podrían pertenecer, ¿no? Entonces, nosotros los que hemos manejado estadística, pues sabemos que un análisis multivariado es simplemente un análisis exploratorio donde te hace agrupaciones, pero no tiene un poder estadístico y no te va a asignar una precisión de identificación. Entonces, aunque nosotros tengamos estos clústeres,
pues ahí entra, digamos, el nivel de experiencia de la persona que lo está utilizando y la familiarización con estas especies y subpulsos para asignarle una precisión y qué tan seguro está de que sea tal o cual especie, ¿no? Y bueno, los avances tecnológicos que hemos visto en la historia en el desarrollo de los detectores, pues está haciendo la adquisición de las grabaciones acústicas más y más utilizada, ¿no? Incluso por naturalistas, por personas amateurs, porque ya tenemos detectores muy pequeños y muy baratos que cualquier persona puede comprar, ¿no? A diferencia de que antes nos costaban 40,000, 50,000, hasta 100,000 pesos, ahora pues ya puedes obtener un detector con 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Entonces este acceso a la tecnología pues ha dado un boom de adquisición de información que ya son metadatos gigantescos, ¿no? Y justamente eso nos lleva también a la era del aprendizaje automatizado o el machine learning, que son algoritmos matemáticos que aprenden automáticamente a hacer predicciones precisas basadas en observaciones previas. Esta es la tecnología, por ejemplo, que utiliza Facebook para taguear a una persona en una foto, ¿no? Que mientras nosotros tagueamos a alguien más veces, este algoritmo de machine learning está aprendiendo cuáles son las características de esa persona y después este algoritmo te va a sugerir en una foto la persona que vas a taguear. Entonces yo creo que todos hemos utilizado esa tecnología. O también, por ejemplo, Google, ¿no? Cuando utilizamos palabras para hacer búsquedas, utiliza también este tipo de algoritmos para hacer las búsquedas en Internet y va aprendiendo los tipos de búsquedas que nosotros hacemos y ya Google va decidiendo cuáles son nuestros gustos para mostrarle los resultados, ¿no? Entonces así es como se manejan estos algoritmos de aprendizaje automatizado. Le das información de imágenes, de sonidos, de palabras, de lo que sea, puedes meter cualquier tipo de información y va a ir aprendiendo conforme tú le vas enseñando y después te va a hacer sugerencias dependiendo de ese aprendizaje, ¿no? Pero bueno, un detalle con estos algoritmos es que una buena estimación de su desempeño se va a hacer únicamente si le metemos muchísimos datos. O sea, realmente estos algoritmos necesitan muchos, muchos datos para aprender bien y que ellos sean capaces de identificar cosas, ¿no? Y bueno, esta tecnología del Machine Learning ya casi desde el 2010 se ha estado utilizando ampliamente para hacer una identificación automatizada de los sonidos de los murciélagos. Esto gracias a que, como les mostré, pues hay más datos disponibles, entonces ya se pueden empezar a entrenar con las diferentes características de los sonidos para que los algoritmos solitos aprendan cómo se ven, cómo se escuchan estos sonidos y nos hagan sugerencias de identificación, ¿sí? Aquí vemos el primer trabajo que salió a nivel mundial de identificación de sonidos de murciélagos, también por Walters y colaboradores en el 2012, y el primer intento de identificar automáticamente una gran cantidad de especies de murciélagos mexicanos, ¿no? Realizada en el 2016. Y bueno, ya vimos muchos problemas, cuáles son los retos en identificar los sonidos por murciélagos, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es entonces el estado del arte del potencial de identificación acústica de murciélagos hoy en día, ¿no? Pues les quiero hablar de un proyecto que empezamos muchos investigadores a nivel nacional hace aproximadamente 5 o 6 años, ¿no? En colectar masivamente llamados de colocalización de murciélagos. El primer esfuerzo de colecta en nuestro país inició aproximadamente en el año 2016, y este primer esfuerzo logró recabar 69% de las especies de México, entonces se tenía ya una muy buena referencia de los llamados de las especies que existen en nuestro país. Aquí podemos ver todos los puntos donde se colectaron, entonces se tenía una muy buena representación geográfica de los individuos, ¿no? A lo largo del país. Si ustedes recuerdan, pues si existe una variación geográfica en los pulsos de colocalización, pues es importante tener una representación también geográfica de los pulsos, ¿sí? Y este intento de colectar masivamente llamados de colocalización fue el que se utilizó para desarrollar una herramienta automatizada de identificación y se logró identificar de manera más o menos exitosa el 43% de las especies, ¿no? de murciélagos. Entonces, esto nos dio una idea de que realmente
sí es posible hacer una identificación de llamados de colocalización de las especies en México, ¿no? Contrario a lo que se creía en el 2012, que nosotros nos ponían como un país que no se podía hacer esto, ¿no? Entonces, estos estudios pioneros dieron origen al proyecto Sonosots, que es la primera biblioteca a nivel nacional de sonidos de colocalización de murciélagos insectívoros en México, ¿sí? Aquí les muestro el artículo donde se publicó este gran esfuerzo. Les digo que muchas personas participaron y fue un esfuerzo conjunto entre la CONABIO y la Asociación Mexicana de Mastrozoología, ¿no? Los que participaron y los apoyaron muchísimo. ¿Cuál fue el objetivo de este gran proyecto nacional? Número 1, desarrollar un protocolo estandarizado para grabar estos llamados de colocalización de murciélagos para ser utilizados como referencia para la identificación acústica. ¿Por qué estandarizado? Porque si nosotros utilizamos diferentes metodologías, diferentes detectores, diferentes estrategias, eso le va a meter ruido a los llamados, ¿no? Entonces, no solamente tienes que considerar la variación o la plasticidad de los llamados, sino también tienes que considerar todo el sesgo que los diferentes métodos te están metiendo en las grabaciones, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante que tiene Sonosots, que todos los llamados fueron tomados de una manera estandarizada, ¿no? Y se tienen datos precisos de cómo se tuvieron. El objetivo fue crear la primera biblioteca de llamados de colocalización en un país megadiverso, crear una plataforma en línea de uso libre para subir y compartir estos llamados, no solamente entre investigadores y naturalistas en nuestro país, sino a nivel mundial, generar una línea base para desarrollar estudios y monitoreos acústicos de murciélagos, y también el objetivo era comparar diferentes técnicas de grabación, liberación de mano, tirolesa, también comparar variación geográfica entre pulsos, entre sexos, etcétera, ¿no? Todo lo que ya les mostré que influye en la plasticidad de los llamados. Aquí les muestro rápidamente en qué consistió nuestro protocolo de grabación, ¿sí? Utilizamos este detector, es un detector aviso Ultrasound Gate 116H, lo produce una compañía alemana, y realizamos talleres de capacitación en todo el país para que las personas supieran perfectamente cómo utilizar este detector y cómo seguir el protocolo de grabación que se generó gracias a este proyecto, ¿no? Bueno, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, nosotros asignamos a cada individuo capturado un ID que lo identificaba de manera única. Entonces, un individuo capturado, por ejemplo, en Mérida, nunca se iba a confundir el ID del ejemplar con algún otro individuo capturado en Durango, Chihuahua, lo que sea, ¿no? Cada individuo tenía un código de identificación única. Y este código de identificación única se le asignaba, por ejemplo, al tejido que se colectaba del murciélago, se asignaba a fotografías que se tomaron, se asignaban a notas de voz que se tomaron para hacer indicaciones precisas de algo importante que se debía de considerar en el momento. Este ID del ejemplar también acompañó la grabación ultrasónica, se hicieron monitoreos de vida libre de murciélagos volando por ahí, también se tomaron datos ambientales y se llevaron hojas precisas y un diario de campo donde se anotaron datos del sexo, de la edad, condición reproductiva y, bueno, todos estos datos estándares, ¿no?, que nosotros tomamos de los murciélagos. En este proyecto participaron aproximadamente 174 personas. Del lado derecho podemos ver todos los sitios que se lograron muestrar el país, entonces realmente tuvo una cobertura muy amplia. Se visitaron 183 sitios de colecta de 27 estados, se obtuvieron más de 2.032 grabaciones de 1.657 individuos, se tuvo una representatividad de casi las 70 especies que existen en nuestro país. Entonces, realmente este fue un proyecto masivo, ¿no? Y es una biblioteca única. Bueno, esto es solamente para mostrarles que también se utilizaron diferentes estrategias de grabación, pero pues, si quieren más detalles pueden referirse o pueden pedirme por correo la publicación. También hubo una muy buena representatividad de los diferentes géneros, de las diferentes familias. Por ejemplo, aquí tenemos las Iurus, Eumops, que fueron más o menos bien representados. La familia Vespertilionidae fue muy bien representada, que es una de las familias más ricas en nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces sí se tuvo una buena representatividad en general, ¿no?, de varias cosas. Y bueno, aquí en esta figura simplemente les quiero mostrar la representatividad que se tuvo con estos puntos de las localidades que se muestraron comparado con la distribución potencial de las especies.
Pues especies ampliamente distribuidas como Tadáridas, Myotis yumanensis, Pteronotus davji, se obtuvo una buena representatividad ambiental y geográfica, ¿no?, de la mayoría de las especies. Como les mencioné, se obtuvieron datos ambientales, muestras de tejido, colección de fotografías y una base de metadatos muy bien curada y estandarizada, ¿sí? Y bueno, lo más importante es que estos datos ya se encuentran de libre acceso a través de la Conavio, ¿sí? Pueden solicitarlos y ahorita les voy a platicar también cómo se pueden obtener. Pues bueno, ¿qué podemos hacer con todo este material que ya se generó de manera masiva en nuestro país? Se pueden mejorar inventarios, ¿sí? Ya existen muchísimos estudios. Este que les muestro aquí es simplemente una muestra muy pequeña de lo que existe. Es un estudio clásico que demostró que no es lo mismo muestrear murciélagos con redes, que es el método tradicional, que con detectores. Como les platiqué al principio, existen murciélagos susurradores, sus llamados son de poca intensidad y por lo general estos murciélagos son los que caen muy fácil en las redes porque no las detectan debido a sus características de colocalización. Pero muchas especies de murciélagos tienen un sistema de colocalización tan fino que sí pueden detectar las redes y no caen, ¿sí? Entonces se ha demostrado que con el uso de detectores se pueden mejorar considerablemente los inventarios de especies. Incluso hasta en un 30% más de especies son registradas con detectores, ¿no? También se pueden descubrir nuevas especies. Aquí solo les muestro un trabajo que hicieron en Brasil hace algunos años, donde gracias a grabaciones que hicieron de manera libre en algunas selvas de ese país, hicieron un análisis clúster de diferentes parámetros y se encontraron de que una especie de Sarcopteryx, aquí le vemos del lado izquierdo, ecolocalizaba bien diferentes a las otras especies de Sarcopteryx que ya se conocían en el país. Entonces, aunque ellos no capturaron el ejemplar en ese momento, declararon que existe la posibilidad de que haya otra especie diferente de ese género, ¿no? Y eso ha hecho que pues ya haya más esfuerzos para ir a explorar y tratar de capturarla, ¿no?, para corroborar esta asunción. También se pueden hacer diferentes estudios de comportamiento, cómo los murciélagos, por ejemplo, compiten entre ellos en el uso de los recursos, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto que se hizo en Tanzania, y aquí encontraron que una especie emite cantos de agresividad para defender su territorio, ¿no?, por ejemplo. También este tipo de este tipo de material se puede utilizar para hacer estudios de hábitat, ¿sí? Aquí solamente les estoy mostrando un pequeño ejemplo de miles de aplicaciones y miles de artículos que salen sobre el tema cada año, ¿no? Por ejemplo, podemos definir si especies muy similares están utilizando diferentes elementos del paisaje de manera excluyente, si alguna especie prefiere, por ejemplo, forrajear arriba del agua, o si prefiere forrajear en zonas abiertas, o prefiere forrajear en ciertos tipos de vegetación, etcétera, ¿no? También se pueden hacer estudios de cómo se diferencia la actividad de alguna especie, dependiendo si es primavera, verano, otoño, invierno, etc. Muy importante, se pueden utilizar para hacer estrategias de conservación. Aquí este trabajo me gustó mucho porque estudió cómo la actividad de murciélagos de diferentes especies se ve afectada dependiendo de los tipos de luces, ¿no? Si les metes luz roja, luz verde, luz blanca, o si están forrajeando en completa oscuridad. Entonces, gracias a este trabajo se demostró que no todas las especies responden igual, por ejemplo, los diferentes espectros de luz, y se dan recomendaciones de qué espectros utilizar dependiendo de los ensamblajes de murciélagos que se tienen, ¿sí? Y bueno, también se pueden utilizar para monitoreos a largo plazo, porque es muy fácil trabajar con detectores, los dejas simplemente en campo por meses trabajando solos y no tienes que tener a un grupo de personas toda la noche trabajando con redes, ¿no? Y finalmente, pues también se pueden utilizar en proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? O sea, como les mencioné, ya hay detectores muy baratos y es relativamente fácil salir a un parque mientras estás caminando haciendo ejercicio, pues también tomar datos, ¿sí? Pero casi todos los trabajos que se han hecho y las aplicaciones, pues se enfocan en las especies, ¿no? Y yo quisiera, bueno, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, retar este paradigma de la especie, ¿no? O sea, ¿qué es una especie al final de cuentas? Pues es una unidad de clasificación que nosotros humanos creamos artificialmente para tratar de entender mejor la naturaleza, ¿no?
Entonces, la especie no generalmente, no refleja totalmente la ecología de los animales, ¿no? Es más que nada un concepto artificial que nosotros creamos. Entonces, aquí en esta gráfica quiero mostrarles diferentes especies agrupadas por familias y quiero que vean visualmente cómo se parecen los diferentes llamados, ¿no? A pesar de que nosotros las asignamos como diferentes especies, pues las morfologías de los pulsos son muy similares e incluso existe una cohesión muy grande dentro de familias de estas especies, ¿no? En la similitud de sus llamados. Entonces, existe otra forma de ver a las especies y debemos de empezar a pensar en el nicho en el que ocupan, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una clasificación que hizo Denzinger hace ya algunos años, que clasifica a las diferentes especies dependiendo de las características ecológicas de sus llamados, ¿no? Entonces, él generó 6 diferentes tipos de nichos dependiendo de la similitud que existen entre sus llamados. Entonces, podemos ver aquí las diferentes características ecológicas de los pulsos y a qué nicho pertenecen. Esta clasificación está hecha dependiendo de la dieta, de la morfología, de la ecolocalización y de la preferencia de hábitat de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí vemos agrupados diferentes llamados de diferentes especies, pero aquí asignadas a nichos, a estos guilds, no tanto a familias o a géneros, ¿no? Entonces también podemos ver que existe una cohesión muy grande entre las diferentes formas de los llamados a nivel nicho, ¿no? Y esto se relaciona directamente con la diversidad funcional de un ecosistema. Si tenemos diferentes especies que cumplen una misma función ecológica, lo más probable es que tengan el mismo tipo de llamado, ¿sí? Entonces, no solamente podemos estudiar a los ambientes, a los hábitats, a los ecosistemas, desglosándolos con el número de especies que ahí habitan, también los podemos desglosar dependiendo de la diversidad funcional, dependiendo de los diferentes nichos de murciélagos que ahí habitan, ¿sí? Y bueno, también ya se está moviendo ese paradigma de no solamente estudiar a los murciélagos dándoles una etiqueta de especie, sino realmente entendiendo los ensamblajes desde el punto de vista ecológico de su nicho, ¿sí? Y bueno, ¿qué sigue, no? Nosotros estamos desarrollando con este material algoritmos de deep learning, de estos algoritmos de aprendizaje automatizado, para generar un detector y un clasificador automatizado de todas las especies de murciélagos en México usando este material, ¿sí? Queremos generar un pipeline para detectar e identificar de manera automatizada las grabaciones acústicas que la gente tome de manera libre de murciélagos, y queremos también proveer alternativas de identificación más allá de especie, ¿no? Que no solamente la gente se enfoque en decir quiero saber qué especie es, sino también hacernos preguntas ecológicas más profundas, porque al final de cuentas también tenemos en algún momento que darnos cuenta de que muchos grupos de murciélagos no se van a poder identificar a nivel de especie y tenemos que pensar cómo podemos entonces estudiarlas, ¿no? Desde otra perspectiva. Y bueno, quiero, ya cerrando esta plática, pues aprovechar y hacer un pequeño comercial de que en noviembre vamos a dar un taller de ecoacústica aplicada al estudio de los murciélagos mexicanos, donde justamente les vamos a enseñar a usar estas herramientas de algoritmos que hemos desarrollado. Les vamos a enseñar cómo bajar los llamados de colocalización del proyecto Sonosots a través de la Conavio, y pues vamos a explorar diferentes enfoques ecológicos, y ahora sí que vamos a tratar de sacar el mayor jugo, ¿no? A todas las grabaciones que ya existen de diferentes grupos en nuestro país. Bueno, aquí les dejo alguna información previa que vamos a tener del curso, y pues es un esfuerzo conjunto entre varias instituciones, la Conavio, el CIVIR, el IPN, el CONACYT, y pues obviamente Cobiamhal, quienes fueron los que nos invitaron a realizar este taller, ¿sí? Y bueno, con esto pues quiero darle las gracias y pues ya cerrar la plática. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos a la doctora Verónica Zamora por por esta estupenda conferencia, y vamos a abrir a continuación el espacio para preguntas y respuestas a los asistentes que nos acompañan vía Zoom. Bueno, pues si desean preguntar directamente, pueden hacerlo levantando su mano para otorgarles
el uso de la voz. Sí, tenemos por ahí a Miriam Talavera, que quiere por ahí hacer algún comentario. Adelante, Miriam. Hola, buenas tardes. Tenía una pregunta. Primero que nada, muchas gracias por toda la conferencia. Y quería preguntar en cuanto a lo que hablaba de que se modificaban las llamadas, según las funciones ecológicas y según el sexo y todo eso, también tendría que ver la parte de la etapa reproductiva en la que están. Muchas gracias, Miriam, por la pregunta, muy interesante. Todavía no existen muchos trabajos que determinen las diferencias entre las etapas productivas, las etapas reproductivas de los murciélagos. Se han enfocado más que nada a las diferencias entre los sexos, por ejemplo, machos y hembras. Y también tenemos que considerar que en algunas especies, por ejemplo, las hembras a veces son más grandes que los machos. Entonces, esas diferencias también tienen que ver con la cuestión morfológica. Ok. Y en cuestión de, cuando hablaba de la parte de aplicar sistemas, bueno, como detectores para, pues, hacer esa recolección de datos en campo, por ejemplo, esos, para que sea como más efectiva la parte de, pues, el muestreo, podría aplicarse también la parte conjunta con los detectores de ozonografía, también aplicar como las redes, o sea, para las especies que mencionó que pueden caer en las redes por las características de sus llamados. Sí, bueno, para diseñar un método de muestreo sabemos que tenemos que tener nuestros objetivos bien claros, ¿no? ¿Qué queremos obtener de eso? Y en el caso de los murciélagos, como cualquier otro grupo taxonómico, dígase, por ejemplo, carnívoros, incluso aves, insectos, sabemos que un método no te va a representar todos los grupos, ¿no? Tenemos que diseñar diferentes estrategias para tener la mayor representatividad. Pues definitivamente si tu proyecto tiene un enfoque de un inventario y tratar de documentar el mayor número posible de especies, sí, definitivamente tienes que incluir detectores y redes, ¿no? Okay. Si solamente te quieres enfocar a trabajos de murciélagos insectívoros con estos llamados de alta intensidad, utilizar detectores es suficiente. Ok. Y última pregunta, para lo del protocolo, para cómo se deberían de hacer las grabaciones y todo eso, que mencionaba del último estudio que hicieron en 2016, ese, por ejemplo, ¿ese protocolo se basó en otros protocolos o fue una, por así decirlo, innovación del estudio? Sí, de hecho queremos sacar el manual, ¿no?, que utilizamos para que nosotros creamos con este protocolo. Pues básicamente fue un conjunto de experiencias que tuvimos todos los investigadores que nos reunimos en estos talleres. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sur, que es bosque tropical, tienen experiencias con diferentes especies, saben cuáles son las mejores técnicas de liberación para que esas especies no emitan sonidos de estrés o llamados sociales, ¿no? Y a diferencia de nosotros que trabajamos acá en el norte, como Durango, pues tenemos experiencia con otras especies. Y nuestros ambientes de grabación pues son zonas abiertas donde casi no hay vegetación. Entonces, más que nada, este protocolo de muestreo exclusivamente para generar llamados de referencia fue un esfuerzo conjunto de experiencia, ¿no?, entre todos, más que nada. Y espero que pronto también se publique, ¿no?, y esté disponible para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Ay, no te escuchas, Oscar. Sí, perdón, discúlpame. Tenemos otro comentario del maestro Alfonso Núñez Vargas. Primeramente, pues felicitarte por tu excelente conferencia y pregunta si la actividad de los murciélagos siempre fue nocturna y el sonido de comunicación varía para la reproducción, peligro o alimentación.
Sí, los murciélagos que tenemos aquí en el continente América son exclusivamente nocturnos. Hay otros murciélagos diurnos allá en Australia y África. Sí, definitivamente los llamados de colocalización varían dependiendo de la alimentación que tienen. También los llamados de colocalización de sonidos de búsqueda se van transformando si ya están enfocándolos a una cacería, ¿no? Que se convierten en trenes de alimentación. Y pues también el sonido, como rápidamente lo mencioné en una de las diapositivas, el sonido también se usa para comunicación entre ellos, ¿no? Incluso los llamados de colocalización se pueden transformar en serenatas, que son cantos que los machos utilizan para atraer a las hembras, o también se utilizan de agresividad para defender el territorio, o también se utilizan comunicación entre madre e hijo, ¿no? Entonces, es un mundo inmenso el de los sonidos de los murciélagos, ¿no? Increíble. Pero, por ejemplo, nosotros solamente documentamos en este proyecto son los de ecolocalización, pero se sabe muy poco de los sonidos de comunicación, que son los llamados sociales. Eso sí casi no se sabe nada. Doctora, hay una pregunta en Facebook del biólogo Ricardo Guerrero Maguillal. Pregunta, ¿cómo afecta el ruido de la ciudad la distribución de los murciélagos en zonas urbanas y esto cómo afecta en la regulación de insectos y la polinización? Una pregunta muy interesante, muchas gracias. Sí, ya hay algunos estudios que han demostrado que definitivamente el ruido de las ciudades interfiere en los llamados de colocalización de diferentes especies. E incluso un colega, el doctor Rafael Ávila, que está en Tabasco, hizo un proyecto muy bonito de cómo variaban los sonidos de colocalización dependiendo del sonido ambiental alrededor de los diferentes refugios de murciélagos, también de los objetos que los estaban estorbando a la salida de su refugio, objetos inmóviles como postes, árboles, y objetos móviles como carros. Entonces ellos encontraron que sí, definitivamente, dependiendo de los objetos y el ruido en el ambiente, los murciélagos tienen que modificar sus sonidos de colocalización. Ahora, ¿cómo esto eventualmente va a afectar la comunicación entre ellos? Eso sí todavía no se sabe con mucha precisión, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, las ciudades son un elemento muy agresivo para los murciélagos y pues sí, definitivamente afectan los servicios que nos ofrecen, ¿no? La maestra Esther Jauregui está levantando la mano, Oscar. Sí, adelante, maestra. Sí, una disculpa que no abra mi video, pero voy manejando, voy saliendo de oficina a casa. Excelente presentación, la verdad, doctora. Mis respetos para toda la información que nos transmitió. Y bueno, yo sí traigo algunas dudas con respecto a la ecolocalización en parques eólicos, por ejemplo, por todo el impacto ambiental. Pues nosotros nos toca trabajar todo lo de impacto ambiental. Y pues sabemos que los parques eólicos están generando una afectación en todo esto. No sé si haya estudios, creo que sí, la UNAM en su momento le tocó hacer algunos estudios en la zona de La Venta, allá en Oaxaca, en La Ventosa, sobre la afectación de murciélagos. Quería preguntar también, en el caso de autopistas, ¿sí? Me ha tocado ver murciélagos muertos en carreteras. Se supone que la ecolocalización les debería ayudar también a ubicar los objetos que van rápido. No sé si haya también una modificación en la estructura de los murciélagos, como se está dando en las golondrinas en Estados Unidos. En Estados Unidos, las golondrinas que están dominando son golondrinas de ala corta, ¿sí? Porque les da la oportunidad de evadir la alta velocidad que van los vehículos en autopistas. No sé si eso también se ve también en el caso de murciélagos, ¿sí? O haya algo en la ecolocalización que les permita identificar vehículos que van a alta velocidad. Esas son mis preguntas, ¿sí? Y excelente presentación, doctora. Muchas gracias, Esther. Increíbles preguntas. De hecho, ya me diste una idea de un proyecto futuro. Sí, hay muchísimos trabajos de las eólicas, muchísimos, y no solo en México, sino también en Estados Unidos y otros países. Ya está más que reconocido que sí afectan a los murciélagos.
no tanto que interfieren en su ecolocalización, sino por las colisiones y la presión barométrica que ejercen, ¿no? Que les revientan los órganos internos y los oídos y todo. Entonces, la afectación de los eólicos no es tanto de la interferencia de ecolocalización, sino otros problemas, ¿no? Que les ocasiona. Y sobre las autopistas, el radar de los murciélagos, la ecolocalización es muy eficiente. Entonces ellos pueden fácilmente sentir e identificar un vehículo grande sin ningún problema, porque son incluso capaces de detectar mosquitos a distancias muy lejos, ¿no? En el aire. ¿Sí me escucho? Sí. El problema cuando hay colisiones de vehículos con murciélagos es cuando las autopistas están cerca de las salidas de los refugios. Hay un caso del volcán de los murciélagos que está en Quintana Roo, que es una cueva con millones y millones de murciélagos, está muy, muy cerca de la autopista. Entonces los murciélagos salen masivamente y justamente como su ruta de vuelo cruza una gran autopista de ahí. La ecolocalización gasta energía, ¿no? Es un proceso energéticamente costoso. Entonces los murciélagos no la tienen prendida, digamos, siempre, ¿no? La prenden cuando la necesitan. Entonces ellos ya se saben muchos caminos, ¿no? Entonces cuando ellos salen de su refugio y van a sus lugares favoritos para comer, pues una gran parte del recorrido ya se lo saben y no necesitan prender la ecolocalización o usarla. Entonces ahí es cuando ocurren estas colisiones porque no necesitan usar la ecolocalización y no traen su radar alerta. Entonces estas son las situaciones en las que se dan este tipo de colisiones, ¿no? Sí, definitivamente son un problema en ese caso y pues hay como ahí 1 o 2 anuncios que dicen no vayas a altas velocidades porque te vas a estampar con un murciélago, pero la gente no lo respeta, ¿no? Entonces sí debería de desviarse este tipo de autopistas lejos de estos refugios que son tan importantes y tan masivos de murciélago, ¿no? Porque sí causan una mortalidad gigante. También alguna afectación que podrían tener las autopistas es por la luz que tienen, ¿no? También. La luz atrae a algunas especies, pero también aleja a otras. Y lo de las golondrinas, yo no tengo como conocimiento de que se haya hecho este tipo de estudio en murciélagos, pero está muy interesante. Sí, ojalá, ¿verdad? Ojalá se analizara también esa condición, ¿verdad? Porque sí, aquí cerca en autopistas de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, sí me ha tocado ver murciélagos. Va uno caminando en carretera y sí me toca ver murciélagos muertos, ¿sí? por colisión. Y sí, en los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, cuando se construye una carretera, evalúas la predominancia, las especies que habitan, pero nunca se pone uno a buscar, ¿sí? Zonas o cuevas o sitios donde están ellos habitando, ¿sí? Y es raro que en una autopista, en un estudio de autopista se haga esto, ¿sí? Aquí en México. Son pocos, es más, de toda la experiencia que yo tengo en caminos y todo, y otros estudios de impacto ambiental que he revisado, no he visto eso. Entonces sería una parte importante que se incluyera. Ya, por ejemplo, la SST modificó su ley de caminos y puentes para incluir los pasos de fauna obligatorios en proyectos lineales. Ya lo están obligando, pero pues valdría la pena que se hiciera también esto con el caso de murciélagos, sabiendo la importancia que tienen los murciélagos en todo lo que son nuestras cadenas tróficas, toda la importancia ambiental que realmente tienen estos mamíferos voladores, ¿verdad? Los quirópteros. Sí, no, es totalmente cierto. De hecho, los únicos estudios de impacto que se exigen a los murciélagos son en los eólicos, nada más, ¿no? Por lo general son totalmente subestimados en este tipo de afectaciones. Pero sí, yo concuerdo totalmente de que se debería de considerar en muchos otros planes de manejo para mitigar este tipo de impactos. Muy bien, Doctora, muchas gracias, doctora. No, gracias, Esther, muchas gracias. Doctora, pregunta una compañera alumna del CUTBA, Marisol Bautista, en relación a que las aves tienen un órgano especial que les ayuda a emitir su canto. Los murciélagos, ¿cómo es que emiten
estas pulsaciones, estos sonidos, ¿tienen algo similar? Pregunta. Sí, lo emiten por la laringe. Entonces, no sé si a alguien le ha dado curiosidad por buscar fotos de murciélagos en Google y van a ver que cuando van volando como que tienen la boquita abierta y es porque ahí, o sea, con la boca abierta, a través de la laringe emiten el sonido. Y ya, bueno, algunos por la boca y algunos también lo emiten por la nariz, dependiendo de la especie o la familia que estemos hablando. Pero sí, surge de la laringe y sale por la boca o por la nariz. Y ya el rebote del sonido, pues ya les llegan todas las estructuras que tienen en la cara, ¿no? Las orejas, la hoja nasal, no sé, hay unas que tienen un montón de pellejos en la cara, que todo eso tiene fines sensoriales, ¿no? ¿Qué específicamente? No sabemos. No sabemos que les sirve para cuestiones sensoriales. El maestro Alfonso Núñez tiene la mano levantada. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Reitero las felicitaciones a la doctora. Una buena conferencia, ponencia. Nos ha retroalimentado mucho en este aspecto, pero bueno, yo tengo una duda. Yo trabajé como fundador y coordinador del programa de protección a la tortuga marina en las costas de Michoacán. Entonces, veíamos que por ahí teníamos problemas con arquitectos y con compañías que querían construir, en este caso, algunas eh, eh, hoteles, en este caso, ¿verdad? Y tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque cuando habló la doctora en el sentido de nichos ecológicos, pues eso todo se modifica, ¿verdad? Se modifica y para nosotros que construyeran esta red de hoteles en las costas, pues modificaría también el nicho ecológico de las tortugas. En el caso de los murciélagos, al hablar de nichos ecológicos, pues sabemos que también que cómo se tendría ese impacto sobre ellos en cuestiones rurales, en cuestiones, como ya lo mencionaron, de las ciudades o de algunos otros lugares. No sé, esa modificación de nicho, que si puedan cambiar de lugar de una parte hacia otra. Gracias, Alfonso, por la pregunta, muy interesante. Sabemos que las especies tienen diferentes capacidades de adaptación y de moverse a otro lado si las desplazamos, ¿no? Pero en cuestión de afectación de nicho, por ejemplo, tenemos algunas especies de murciélagos que están, no diría especializadas, pero que prefieren o les gusta más forrajear, por ejemplo, insectos que están arriba de los cuerpos de agua. Entonces, conforme nosotros explotamos más este recurso, pues estamos quitando a este grupo de murciélagos o este nicho su sitio favorito para forrajear. O sea, puede ser que algunos individuos sean capaces de adaptarse a forrajear en otros lugares, pero definitivamente estamos causando una afectación a nivel poblacional, ¿no? Esto a largo plazo, ¿cómo va a tener afectación o no? Pues va a depender la extensión del área que nosotros estemos modificando, ¿no? Si les quitamos los cuerpos de agua en todo un estado, como está ocurriendo acá en el norte, que ya Nuevo León no tiene agua y pronto Durango va a quedar con agua, pues sí, vamos a darle en la torre a todas las especies que dependen de este elemento ambiental, ¿no? Entonces, la afectación específica que va a tener depende de la naturaleza de cada especie, en cuestión de moverse, de ser plástico y explotar un nicho diferente, y también de la extensión y gravedad de nuestra afectación, ¿no? No se puede generalizar tanto las afectaciones. Los murciélagos son particularmente plásticos. Entonces, en ese sentido, por eso todavía están sobreviviendo a nuestras modificaciones. Muchas Bien. gracias. La maestra Lourdes Ábalos tiene la mano levantada. Adelante, Lulu. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora por su información. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer esta pregunta. Espero no sea pues un poco tonta, ¿no? Pero tengo yo la duda de saber si el radar de los murciélagos para sus localizaciones se puede ver afectada por la red 5G de las telefonías celulares.
¿Qué tal, Lourdes? Muchas gracias por la pregunta. No hay pregunta tonta, es interesante. No se sabe, tampoco hay trabajo sobre eso. No sé, yo me aventuraría a decir, no sé, que tal vez es todo lo que puedo decir. No, es muy interesante, ¿no? O Es que pues, sea, sí, dímelo. sí, o sea, los avances por la comodidad del humano, o sea, muchas veces no hemos medido el impacto que, no muchas veces, no se ha medido el impacto que puede tener a las especies a un corto plazo y mucho menos un largo plazo. Igual son tan nobles las especies que se adaptan. Y, o sea, hacen modificaciones y se adaptan. Otros pues no tienen tanta suerte y desaparecen. Pero sí he escuchado varias opiniones pues de que esto, igual como usted menciona, no hay estudios, pero que sí puede afectar a estos sistemas sensoriales que tienen muchas especies. Entonces por eso quería hacer la pregunta, pero bueno, hay que seguir investigando. Sí, es que por eso comentaba que el mundo de la acústica es inmenso, ¿no? Entonces, ojalá y este foro sirva para que estas preguntas trasciendan y alguien le dé curiosidad para contestarla, ¿no? Sería increíble. Y pues definitivamente todo lo que hacemos los humanos, todo tiene una afectación. La pregunta es más bien qué tan grave va a ser, ¿no? Sí, Más tiene bien sería razón. la Tiene respuesta, razón, ¿no? sí. Muchas Bueno, gracias, Lourdes. pues muchas gracias, ¿no? A usted. Vero, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarte si en el caso, por ejemplo, aquí en México, aparte de los datos que se encuentran en Conavio, ¿ya hay algún otro lugar donde se puedan depositar algo así como naturalista, los ultrasonidos que se pueden grabar o algo así? Mm, tenemos el plan a no tan corto plazo de que Sonosots también sirva como repositorio de grabaciones, pero para eso se requiere ensamblar un proceso curatorial muy bien planeado, porque tenemos, bueno, las personas que estén a cargo del proceso curatorial se tienen que asegurar de que los llamados que depositen sí sean de la especie que se dice, que los metadatos con los cuales ingresen sean correctos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí quisiéramos que realmente Sonosot se convirtiera ya en un esfuerzo mundial de compartir y aceptar datos, pero yo creo que todavía falta un par de añitos para lograrlo, ¿no? Por el momento solamente se pueden pedir los datos. Y otra pregunta que tenía, Vero, es con esto del incremento, bueno, el incremento casi probable, pero casi seguro de temperatura que vamos a tener, ¿cómo puede afectar esto en el caso de las señales de ultrasonidos en los murciélagos? ¿Podría tener afectaciones el que incremente la temperatura? Sí, incluso ya hay algunos proyectos que están estudiando la humedad ambiental y todos estos factores, cómo afectan la propagación del sonido, porque al fin y al cabo, como vimos, es sonido. Entonces, definitivamente un ambiente más seco, más húmedo, más caliente o más frío, va a limitar, por ejemplo, la transferencia de información de los murciélagos. Eso sí es algo que es seguro que va a suceder. Pero otra vez, ¿qué tanto nos va a afectar? Bueno, eso pues, es una pregunta más complicada, ¿no? Bien, pues parece que no hay más preguntas, Vero. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla un momento para, bueno, pues tenemos por ahí un reconocimiento por parte del colegio, el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco AC. Otorga la presente constancia a la doctora Verónica Zamora Gutiérrez por su participación como ponente en la conferencia Retos y aplicaciones para el uso de Open Data de grabaciones ultrasónicas de murciélagos.
en Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo del 2022. Firma maestro Andrés Ávila Madrid, presidente, y su servidor, maestro Oscar Báez Montes, como secretario, y la bióloga Solimar Cruz Saucedo como tesorera. Muchas gracias, Vero, por esta estupenda conferencia. No, muchas gracias a ustedes, Oscar, Andrés, por la invitación. Para mí pues, es un gusto compartir este tipo de foros con todos ustedes y espero hayan disfrutado de la plática. No duden en contactarnos si tienen dudas y les pedimos que estén informados del próximo taller que se va a desarrollar en Guadalajara en noviembre. Gracias. Sí, estaba buscando nuevamente tratar de proyectar esta información. No sé si la tienes tú por ahí a la mano, Vero, que nos pudieras otra vez comentar. Va a ser en noviembre, del 14 al 17 de noviembre. Ajá, un segundito. Es que esto está al final de la presentación. Voy a compartir rápidamente. Y les comentamos que el taller preferencialmente va a ser presencial acá en Guadalajara. Platícanos más tú, Vero, acerca de él. Sí, no me explayé mucho porque ya se nos estaba terminando el tiempo, pero es un taller que vamos a desarrollar yo y un colega de la Conavio, quien es el que ha estado preparando toda la infraestructura para el depósito de los llamados, el maestro en ciencias Everardo Rovedro Esquivelceta, de la Conavio. Y la idea es justamente utilizar todos estos datos masivos que ya se han generado del proyecto Sonosot. Como les mencionaba, les vamos a enseñar a bajarlos de la Conavio, vamos a hacernos preguntas ecológicas y vamos a explorar otras estrategias de análisis, ¿no? Lo que ya hablamos de nicho ecológico, lo que es la diversidad funcional, vamos a ver realmente la capacidad de identificación de los diferentes grupos de especies, vamos a aprender un poquito de programación, y pues pronto ya se van a publicar como las características del taller y también qué cosas ustedes tienen que traer. Preferentemente, personas que ya estén un poco familiarizadas con el trabajo acústico de murciélagos, porque no vamos a abordar mucho con los principios acústicos, ¿no? Y también personas que ya tengan llamadas, bueno, grabaciones que hayan hecho de vuelo libre, que quieran llevarlas al curso y entre todos empezarnos a hacer preguntas, ¿no? Que se podrían contestar con ese material. Y pues información con ustedes, me imagino, ¿verdad, Oscar? Sí, estaremos a través de nuestras redes sociales un poco más adelante dando mayor información acerca de este curso para que se puedan inscribir, ¿verdad? Y conforme se vaya acercando la fecha, pues bueno, vamos a ir ahondando un poco más en ello, ¿verdad? Bueno, pues los invitamos a seguir participando en las conferencias y cursos que se tendrán en el colegio a lo largo del año, como parte del programa de formación y actualización que tenemos para los biólogos en Jalisco. Y bueno, pues agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy por su asistencia y especialmente a la doctora Verónica, agradecerle también por esta estupenda conferencia. Muchas gracias. Doctora Verónica, muchas gracias por su participación. Esperemos pronto verla aquí en Jalisco con este curso que nos está presentando y reiterarle pues esta invitación a seguir colaborando con nosotros. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Oscar. Y gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Luego.